Recién te comentábamos la situación que se está viviendo en lo que hace puertas adentro de este anuncio de un plan que puede concluir con una marcha federal, un plan de distinto tipo de acciones, un plan que se está planteando como una suerte de propuestas escalonadas, no solo como solemos hacer mirándolo en la zona del AMBA, ni en el distrito porteño, sino mucho más allá en cada una de las regionales y en las diferentes provincias de nuestro país. Este acuerdo está siendo conciliado con la Confederación General de Trabajo, con las dos CTA y también con la UTEP, la Unión Trabajadores de la Economía Popular. Estamos en comunicación con Joana Duarte, ella es secretaria gremial justamente de la UTEP. ¿Cómo te va, Joana? Edgardo Chile, saludo aquí por La Gota, aquí por la Radio Belgrano, la 570. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, Joana, ¿vos participaste de la reunión ahí en CGT? Sí, estuvimos participando desde la UTEP, obviamente acompañando a nuestro secretario general, a Alejandro Peluca Gramajo, en esta reunión. Decile a Peluca que se me escapa siempre, porque cada vez que lo voy a entrevistar a Peluca... Está con un problemita de salud hoy. Bueno, esta vez lo perdono entonces. Dale, sí, decime. No, decía que, bueno, estuvimos ahí participando desde la UTEP, obviamente, convocados por la CGT, en la reunión que se realizó junto a las dos CTA, en el marco de la construcción y el fortalecimiento de un plan de lucha que haga frente a esta situación de crisis que hoy está viviendo nuestro pueblo. ¿Cuánto consenso crees que hay, Joana, al respecto? Porque yo cuando me reúno en los famosos off que hacemos, lo que desempeñamos este oficio del periodismo, me dicen hay que esperar que cambie el humor social, ¿no? ¿Está cambiando el humor social? Sí, el humor social viene creciendo en negativo, diríamos, ¿no? La gente en el territorio está muy mal, digamos, ¿no? El otro día salía un informe de que hay, creo que 7 millones de argentinos que ya no pueden tomar más deuda, pero eso es un informe, no pueden endeudarse con ninguna entidad, digamos que... Sí, la billetera virtual, a los bancos y otro tipo de entidades privadas, sí. Pero eso es un informe sobre lo que está registrado. Hay un sector de trabajadores que es un poco lo que nosotros expresamos desde la UTEP, pero también los trabajadores que están en plataforma, todo aquello que no está registrado, están en una situación más compleja, porque al no estar registrado, las deudas que toman son deudas que en muchos casos les cuesta la vida, diríamos, ¿no? Porque se endeudan con los sistemas ilegales que hay en el territorio, y eso es lo que venimos denunciando, digamos, porque hoy la gente se está endeudando para comer, digamos, no, ni siquiera se está endeudando para, como pasaba en alguna otra época, que algunos trabajadores de nuestro sector tomaban algún crédito para comprar herramienta de trabajo, digamos, ¿no? Hoy están tomando deuda para ver cómo llegan a garantizar la comida de su familia, digamos, ¿no? Entonces, esa situación de complejidad es la que hoy se está viviendo, y la verdad que eso hace que efectivamente la conflictividad se vaya juntando, que las luchas que hoy vienen siendo quizás sectorizadas, podamos ir hacia ese plan de lucha que tenga más en una confluencia de la unidad de todos los sectores que le estamos peleando y que le estamos haciendo frente a este modelo económico. Ahora, vos recién hablabas, y yo coincido con mucho de lo que estás describiendo. De hecho, muchos sectores de la economía formal están muy preocupados porque el aguinaldo no llega, el medio aguinaldo no llega, y el medio aguinaldo también estaba destinado a efectos de sanear deudas y no de irse de viaje. Estamos hablando de las mayorías, ¿no? Del altísimo porcentaje de la población de nuestro país. En lo que refiere al tema de los puestos de empleo pasa algo similar. Y vos, si trabajás en territorio, yo tengo información de que incluso las actividades ilegales están al tope de lo que tiene que ver con el uso de mano de obra, entre los jóvenes incluso y entre los más pequeños, ligados incluso al tema del narcomenudeo, que hay situaciones de violencia por ver quién ocupa ese lugar, porque ya ni los narcotraficantes necesitan más mano de obra. Esto es tremendo, pero no sé, confirmame o decime si esto no es algo que también está ocurriendo en los territorios. Sí, el avance del crimen organizado en el territorio es una situación que
la venimos denunciando, sobre todo porque todas las políticas que ha llevado adelante este gobierno lo han profundizado, lo han favorecido, diríamos, no solamente con retirarse el Estado, sino generando leyes que les permiten a los sistemas de legalidad blanquear dinero que viene del crimen organizado, diríamos, ¿no? Ese dinero es el que después se presta, por ejemplo, en el territorio, en el barrio, nuestros compañeros toman préstamos que los tienen que devolver en 30 días con el 80% del interés. Una cosa, y la verdad que invivible, diríamos, ¿no? Entonces, esa situación se va agudizando en el territorio y por eso el plan de lucha que estamos construyendo en unidad. Ahora, ¿y cómo lo piensan pagar? ¿Cómo lo piensan pagar? Digamos, ¿qué cuentas hacen en relación? O el peligro es que de cualquier forma, y entonces esto puede llegar a situaciones de violencia o cercanas a la actividad. Se traduce en situaciones de violencia en el territorio. Y de actividades delictivas incluso, porque digo... Sí, de actividades delictivas donde también, obviamente, ahí digo que hay una complicidad del Estado, porque el Estado sabe que eso pasa, este gobierno sabe que eso, el gobierno nacional sabe que eso pasa, y que tiene que ver un poco con el retiro, sobre todo de las políticas que iban dirigidas a los sectores más vulnerables del territorio, diríamos, ¿no? Al quitar todas las políticas alimentarias, los merenderos, comedores están desbordados, diríamos, ¿no? No solamente los nuestros, los de las organizaciones sociales, sino los lugares de contención y donde se alimenta a nuestro pueblo, que tiene que ver con las iglesias, que tiene que ver con los clubes de barrio, con los compañeros que se organizan para ver cómo entre vecinos pueden garantizar una olla que les permite comer quizás 3 veces a la semana, digamos, ¿no? Esa es la situación de complejidad en el territorio. Sí, nosotros de hecho venimos entrevistando a varios párrocos, que incluso centros culturales, centros sociales que vienen desarrollando esta tarea, incluso con la situación también de calle, ¿no? Y con un accionar que hasta le quitan las frazadas, digo, lo venimos denunciando fuertemente. Ahora, en paralelo, son sectores que han votado a este gobierno y no solo lo votaron para que comandara los destinos del país en su conjunto, sino las elecciones de medio término del mes de octubre. Incluso se habla de que muchos de los sectores más empobrecidos acompañaron a este gobierno 2 veces, porque en las elecciones de octubre le volvieron a dar un aval. Digo, ¿cómo se recupera ese descontento, esa falta de credibilidad en aquellos que desarrollan como vos y como la UTEP tareas de oposición a estas medidas económicas? Bueno, obviamente yo jamás pondría la responsabilidad en el pueblo de los errores de la política, digamos, ¿no? La dirigencia política y sobre todo la oposición tiene la mayor responsabilidad en poder construir, como vos decís, un nuevo proyecto, un nuevo programa que exprese a las mayorías, diríamos. Lo que sucede es que efectivamente los errores de la política nos llevaron a esta situación, y esta situación se sigue complejizando y hay lucha en la calle y hay resistencia, pero también vemos que hay mucha irresponsabilidad en los sectores de la política, pero sobre todo en los sectores del peronismo, diríamos, ¿no? ¿A qué llamas irresponsabilidad? Irresponsabilidad es no hablar de lo que le pasa a la gente y hablar del ombligo, diríamos, ¿no? Yo creo que la política le sigue hablando a la política, diríamos, ¿no? Las internas, las peleas en los lugares de la lista, eso no tiene nada que ver con lo que le interesa realmente al que la está pasando mal. Imagínate, una persona que está en un barrio popular, que está totalmente endeudada, como te digo, viendo cómo paga esa deuda, que para eso va a tener que tomar otra deuda seguramente para pagar esa deuda, y eso es un círculo vicioso del cual no puede salir. Imagínate que le va a importar si se peleó con aquel, digamos, ¿no? La verdad que eso sí es de una irresponsabilidad enorme de la dirigencia política y sobre todo del peronismo. El peronismo no puede tener esa propuesta para el pueblo argentino. El peronismo siempre ha tenido propuestas de mayoría, donde hablaba del trabajo. El peronismo debiera empezar a decir, por ejemplo, en un nuevo proyecto del país, para adelante, siempre pensando en el futuro de cómo salir de esta situación, ¿qué va a hacer, por ejemplo, un gobierno popular con los 11 millones de trabajadores que están afuera? Porque esa es una discusión que sí le interesa a los trabajadores que hoy no están registrados. ¿Cómo vamos Pero hay como una ausencia de posición. Mientras tanto, por parte del oficialismo hay una cuestión bien explícita, digo, ¿no? De lo que... No, el oficialismo los quiere, si los pudiera desaparecer, eliminar
los elimina, diríamos. Vos decís, ¿no? Para vos decís ellos que sobran vos decís que esos 11 vos millones. decís que ese es el proyecto El proyecto de Milei dice, y nos han dicho a nosotros en la cara, que para ello hay 11 millones que sobran. Digamos, ¿no? Hay 11 ¿Quién millones te de dijo argentinos. eso? ¿Podés decirlo? ¿Podés decirlo quién te lo dijo eso? No, es lo que se expresa en las políticas. O sea, Ajá. todas las políticas que atacan al sector. Porque a mí lo que es me dicen, la- me dicen otra cosa, obviamente fuera del micrófono, muchas oportunidades, como que en realidad es como que se va a ir atendiendo de a poco, ¿no? Aquello de ¿A qué el poco? derrame. Cada Bueno, vez hay más, digamos, ellos, o sea, de verdad, esto, quien camina cualquier calle de la Argentina se puede dar cuenta que esas mentiras que intenta instalar este gobierno, de que ha sacado a 15 millones de argentinos de la pobreza, es la verdad que de una falsedad absoluta. Si no, cualquier calle de la Argentina que uno camine, hay personas en situación de calle que antes no estaban en situación ahora, de calle. Joana, lo que exhiben incluso desde Capital Humano, del Ministerio de Petovelo, es que en realidad es un sector al que más se atiende, ¿no? Y al que se ha aumentado el tema de los planes sociales y demás. Eso es mentira. En los números es mentira. Y te puedo dar una cuestión concreta, un ejemplo concreto. Mira, yo soy de la provincia del Chaco. La provincia del Chaco, el norte de la provincia del Chaco, viven las comunidades originarias, que no solamente recibían políticas públicas del Estado Nacional, sino que hay una cautelar de la Corte Suprema, no obviamente por la situación de este gobierno, sino por errores quizás de los gobiernos anteriores también, que no asistían como debían a las comunidades originarias. Esa cautelar de una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dice que el Estado tiene que proveerle agua, tiene que proveerle alimentación a las comunidades originarias del norte de Chaco, hoy no se cumple. Y esa es una decisión de la que vos mencionaste, de Petovelo, es una decisión política de este gobierno de Milei. Y así te podemos dar millones de ejemplos en la Argentina, donde efectivamente el Estado se ha corrido del rol que tiene que tener, que es asistir a quienes peor la están pasando, a quienes están en una situación de necesidad, y al mismo tiempo con esa plata que se le saca a los pobres, se destina a la especulación financiera, digamos, ¿no? Entonces, bien, esto es claramente el discurso de la oposición, sí, es verdad, lo que no se está viendo es un escenario... No es solo el discurso de la oposición. Bueno, no, una posición, concreta, está bien, pero también se ve como realidad de que no hay una oposición fuerte, ni siquiera una gran movilización, como había en otros tiempos incluso, ¿no? Para que se modifiquen estos planes, ¿no? O estas acciones. Digo, algo... Bueno, nosotros hemos podido construir movilizaciones, por ejemplo, desde la economía popular, que han logrado ponerle freno a este gobierno. Hay otros sectores que también le han puesto freno a este gobierno, como las movilizaciones del Garrahan, como las movilizaciones de la universidad. Sí, es verdad. Eso, en cuestiones puntuales hay algunos puntos de inflexión, digamos, ¿no? Pero digo, en lo que obviamente que hay errores, obviamente, por eso yo al principio te decía, hay una irresponsabilidad muy grande de... Pero vos no crees que... está bien, ya lo dijiste eso, pero digo, no hay responsabilidades de ustedes, no hay ninguna autocrítica propia. No, nosotros tenemos autocrítica, hemos sido muy críticos de todo lo que hemos hecho mal para llegar a esta situación. Por eso decía al principio que no podemos poner la responsabilidad en el pueblo. El pueblo siempre vota para adelante, el pueblo quiere estar mejor, no se suicidan los pueblos. Ahora, si no hay una propuesta política que supere las situaciones a las cuales llegamos por errores, obviamente, efectivamente el pueblo no nos va a elegir solamente porque estén enojados con este gobierno o porque no quieran seguir en la situación que está. Por eso digo que la responsabilidad, siempre hemos sido muy críticos nosotros y asumimos las cosas que nos corresponden. Ahora, también en esa misma medida, te digo que desde el primer día que asumió Milei, nosotros, la UTEP particularmente, hemos estado en la calle y hemos estado denunciando esta situación. Fuimos los primeros reprimidos, no sé si te acordás. No, me consta. Febrero, No te estoy diciendo, y además... 5 de febrero, frente a Capital Humano, cuando fuimos a denunciar que se habían cortado las políticas alimentarias, que eso nos iba a llevar a una situación de complicidad. Sí, incluso que no se entregaban y que había muchos alimentos vencidos, ustedes comandaron esta cuestión también. Sí, aparte también. hemos sido los más perseguidos, hemos sido estigmatizados, perseguidos. Sin embargo, nuestras compañeras que están en el territorio, lo que te contaba anteriormente, las que sostienen hoy los comedores, que atienden a todas esas familias que vienen a esos comedores, que no le da respuesta al Estado, son las compañeras más estigmatizadas en este país, son las compañeras más perseguidas. El Estado ha puesto todos los mecanismos para perseguirlas, para estigmatizarlas, y después no ha podido comprobar una sola de las denuncias que nos hacían de los merenderos, de los comedores fantasmas. La verdad que el Estado no ha ido ahí a ver
si existen o no existen. ¿Por Joana, qué? Porque te el Estado tengo también que está dejar, Joana. registrado. Creo que ya dijiste, ya contaste todo. Te agradezco muchísimo este contrapunto y animarte a poner en juego también lo que estamos viviendo en el día a día en esta jornada. Te mandamos un beso muy grande, que termines muy bien el día. Dale, muchas gracias. Joana Duarte, secretaria gremial de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, pasó por aquí por La Gota, pasó por aquí por la Radio Belgrano, por la 570.